Esa noche, la nieve caía de lado, convirtiendo la ciudad en un borrón de luces y hielo. La gente pasaba apresurada sin mirar. Fue entonces cuando él la vio. Una niña pequeña, parada sola cerca de la acera, con zapatos delgados, manos temblorosas y labios ya azulados. No lloraba, no suplicaba, solo estaba allí parada, tratando de ser valiente y fracasando. El hombre se detuvo, miró su abrigo, el único que tenía. Desgastado, remendado, apenas lo suficientemente cálido para él. Entonces se lo quitó de todos modos. Se lo envolvió alrededor de los hombros y se arrodilló frente a ella. ¿Dónde está tu padre?, le preguntó en voz baja. Antes de que ella pudiera responder, unos SUV negros frenaron con un chirrido. Las puertas se abrieron de golpe. Hombres con trajes oscuros inundaron la calle. El hombre se quedó paralizado. Demasiado tarde, una figura alta salió del coche del medio. Ojos fríos, rostro tranquilo, poder en cada paso, el jefe de la mafia. Su mirada se dirigió directamente a la niña, que ahora llevaba el abrigo de un desconocido. La calle se quedó en silencio. Nadie se atrevía a respirar mientras el jefe se acercaba al hombre que no tenía nada más que dar, excepto el abrigo que acababa de quitarse de encima. Quédate conmigo hasta el final. Porque cuando el jefe de la mafia descubra por qué este hombre renunció a lo único que lo mantenía caliente, su siguiente decisión sorprenderá a todos los que lo estén viendo. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y comentar desde dónde lo estás viendo. Ahora, empecemos. Marcus Chen había sido invisible durante la mayor parte de sus 23 años. Eso es lo que pasa cuando creces saltando de un hogar de acogida a otro, durmiendo en refugios y aprendiendo que la forma más segura de sobrevivir es no llamar nunca la atención. Había perfeccionado el arte de mezclarse entre la multitud, de hacerse pequeño, de existir en los espacios entre las vidas de otras personas. Esta noche no era diferente. Se había gastado sus últimos $8 en una taza de café en la cafetería donde lavaba platos, tratando de que durara lo máximo posible antes de volver a salir a la tormenta. El gerente le había dejado quedarse hasta la hora de cierre, pero ahora las calles le llamaban de nuevo. Otra noche buscando un lugar cálido donde dormir. Otra noche eligiendo entre permanecer despierto o permanecer a salvo. El abrigo que llevaba puesto no era gran cosa, pero era todo lo que tenía. Su abuela se lo había dado antes de morir, cuando él tenía 16 años, y aún creía que alguien vendría a buscarlo. La tela estaba ahora fina, remendada con parches y plegarias, pero conservaba su olor, su recuerdo, su última promesa de que alguien en este mundo lo había amado. Marcus se ajustó el cuello mientras el viento azotaba las calles del centro. La ciudad parecía diferente en medio de la ventisca, más dura, más honesta. Los barrios ricos, con sus entradas climatizadas y sus cálidas ventanas amarillas, parecían otro planeta. Aquí, en las sombras entre los edificios, la realidad era cruda e implacable. Fue entonces cuando la vio, una niña de unos 7 años, de pie junto a una farola rota. Su vestido era caro, del tipo que costaba más de lo que Marcus ganaba en un mes, pero no le protegía de la tormenta. Llevaba zapatos de charol que más bien parecían propios de un salón de baile, no del hormigón helado. El pelo, que horas antes había sido peinado con esmero, ahora estaba enredado por el viento. Pero fue su rostro lo que dejó a Marcus helado. La forma en que se mantenía perfectamente quieta, con los hombros rectos y la barbilla levantada, incluso cuando todo su cuerpo temblaba de frío, como si le hubieran enseñado que mostrar debilidad era peor que morir congelada. La mayoría de la gente habría pasado de largo. No era su problema. Los niños de familias adineradas no aparecían solos en las esquinas a menos que algo hubiera salido muy mal. Involucrarse en situaciones muy malas era lo que hacía que las personas invisibles se volvieran visibles para el tipo de atención equivocado. Marcus lo sabía, lo había aprendido por las malas más veces de las que podía contar. Pasó junto a ella una vez, diciéndose a sí mismo que no era asunto suyo, que no podía salvar a todo el mundo, que apenas tenía recursos suficientes para salvarse a sí mismo. Pero algo le hizo detenerse.
Quizás fue porque ella le recordaba a sí mismo a esa edad, esforzándose por ser fuerte cuando todo se desmoronaba. Quizás fue el recuerdo de su abuela, que nunca pasaba de largo ante alguien que necesitaba ayuda. O quizás fue algo más simple que eso. Quizás era simplemente lo correcto. Marcus se dio la vuelta y regresó. De cerca, pudo ver el tono azulado que se extendía por sus labios, la forma en que sus manos se habían cerrado en puños para intentar retener el poco calor que le quedaba. Sus ojos eran oscuros, inteligentes, pero llenos de un miedo que intentaba ocultar desesperadamente. La decisión se tomó sin pensarlo, sin calcular, sin la cuidadosa evaluación de riesgos que le había mantenido con vida en las calles. Marcus se quitó el abrigo de su abuela, lo único que se interponía entre él y la tormenta que empeoraba por momentos. El frío lo golpeó como un golpe físico. El fino jersey que llevaba debajo bien podría haber sido de papel, pero la niña lo necesitaba más, y ese cálculo era bastante sencillo, incluso para alguien que nunca había terminado la secundaria. Se arrodilló a su altura y le envolvió el pequeño cuerpo con el abrigo. La cubría por completo, las mangas le quedaban largas, pero ya podía ver cómo recuperaba algo de color en las mejillas. ¿Dónde está tu padre?, le preguntó en voz baja, con el aliento formando nubes en el aire gélido. Ella lo miró con esos ojos oscuros, y Marcus vio algo que le oprimía el pecho. Reconocimiento. No de él específicamente, sino de la amabilidad, como si fuera algo raro en su mundo, algo que no esperaba encontrar en una esquina a medianoche. Antes de que pudiera responder, la noche estalló en caos. Los faros brillaron desde 3 direcciones a la vez. Los motores rugieron, los neumáticos chirriaron contra el hielo, mientras los SUV negros los rodeaban con precisión militar. Marcus se lanzó protectivamente delante de la chica. Su cuerpo respondió al peligro incluso, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Se cerraron las puertas de los coches. Se oyeron pasos pesados sobre el cemento. El sonido distintivo de armas siendo desenfundadas, aunque Marcus no podía verlas debido al resplandor de los faros que convertían la nevada en una pared de estática blanca. Entonces, los pasos se detuvieron. Todo se detuvo. Incluso el viento parecía contener la respiración. Se abrió una sola puerta de coche, diferente a las demás, más silenciosa, más controlada. Los pasos que siguieron fueron mesurados, deliberados, no apresurados como los demás. Pertenecían a alguien que no necesitaba darse prisa porque todos los demás lo esperaban. Una figura emergió de detrás de las luces, alta, con hombros anchos que llenaban un abrigo caro, cabello oscuro peinado hacia atrás a pesar de la tormenta. Pero fue su rostro lo que hizo que Marcus comprendiera exactamente en qué lío se había metido. No era el padre de alguien que venía a recoger a un niño perdido. Era alguien que hacía desaparecer a otras personas. Alguien cuyo nombre se susurraba en el tipo de lugares que Marcus había aprendido a evitar. Alguien que inspiraba respeto a través del miedo y mantenía el poder a través de la violencia. Los ojos del hombre recorrieron la escena una vez, absorbiéndolo todo. La niña envuelta en el abrigo de un desconocido. El propio desconocido, ahora temblando con nada más que un jersey. La forma protectora en que Marcus se había colocado entre sus hombres y la niña. Esos ojos se posaron en Marcus, y él sintió algo que nunca antes había experimentado. No era miedo, exactamente. El miedo era ser perseguido por los guardias de seguridad o acorralado por niños más grandes en el refugio. Esto era diferente. Era la repentina comprensión de que su vida podía terminar allí mismo, en ese momento, según la conclusión a la que llegara ese hombre en los siguientes segundos. El jefe dio un paso adelante, luego otro. Sus hombres permanecieron completamente inmóviles, con las manos dentro de los abrigos, esperando órdenes que tal vez nunca llegarían. El único sonido era el crujir de sus zapatos de cuero italiano sobre la nieve fresca y la respiración cada vez más rápida de Marcus. Cuando llegó hasta ellos, el hombre se detuvo y miró a la niña, que de repente parecía más pequeña a pesar del abrigo demasiado grande que la protegía. Luego volvió a mirar a Marcus, estudiándolo con una intensidad que lo hacía sentir como si lo estuvieran diseccionando, destrozando. El silencio se extendió entre ellos como un arma cargada.
Marcus podía sentir su corazón martilleando contra sus costillas. Podía saborear el metal en su boca. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero sus piernas no se movían. La chica se apretó más contra él. Su pequeña mano encontró su brazo a través de las mangas del abrigo. El jefe habló. Su voz era tranquila, casi amable, pero transmitía el peso de una autoridad absoluta. ¿Cómo te llamas? Marcus sentía la garganta como papel de lija. Marcus. Marcus Chen. Marcus Chen. El jefe lo repitió lentamente, como si lo estuviera memorizando. ¿Sabes quién soy? Marcus asintió. Todo el mundo en esta ciudad conocía a Vincent Torino por su reputación, aunque nunca hubieran visto su rostro. Contratos de construcción que nunca se licitaron, empresas que pagaban dinero por protección disfrazado de honorarios de consultoría, políticos que cambiaban repentinamente sus votos tras reuniones privadas. Pero allí de pie, mirando a este hombre cuya hija estaba envuelta en su único abrigo, Marcus se dio cuenta de que las historias se habían equivocado en una cosa. Lo habían hecho parecer un monstruo. Lo que Marcus vio, en cambio, era algo mucho más peligroso. Un padre cuyo mundo acababa de dar un vuelco. Mi hija, dijo Torino, sin apartar los ojos del rostro de Marcus. ¿Cuánto tiempo lleva aquí fuera? No lo sé, la encontré hace unos 5 minutos. 5 minutos. La mandíbula de Torino se tensó de forma casi imperceptible. Y en esos 5 minutos decidiste darle tu abrigo. No era una pregunta. Marcus no sabía cómo responder a una afirmación que sonaba como una acusación. Tenía frío, dijo simplemente. Algo brilló en los ojos de Torino. Sorpresa, tal vez. O confusión, como si esperara una respuesta diferente. No me conoces, no la conoces, pero le diste a una desconocida lo único cálido que tienes. Torino dio otro paso hacia él. ¿Por qué? Marcus sintió el sudor golpearle la frente a pesar del aire helado. Parecía una prueba, pero no sabía cuál era la respuesta correcta. Según su experiencia, rara vez había una respuesta correcta cuando las personas poderosas hacían preguntas, porque ella lo necesitaba más que yo. ¿De verdad? La voz de Torino bajó aún más. Estás temblando. Tus labios se están poniendo azules. En 10 minutos tendrás hipotermia. En 30 podrías estar muerto. Pero ella lo necesitaba más. Marcus miró a la niña. Había dejado de temblar. Tenía mejor color. El abrigo que lo era todo para él le estaba salvando la vida. Sí, dijo. Ella lo necesitaba. Durante un largo momento, nadie se movió. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo con un silencio blanco. Marcus podía oír su propia respiración, entrecortada y visible en el aire frío. Podía sentir el peso de la chica contra su costado mientras ella se apoyaba en él en busca del calor que él ya no podía darle. Entonces, Torino hizo algo inesperado. Se rió. No era una risa cruel ni burlona. Era el sonido de un hombre que acababa de oír algo que le había sorprendido de verdad. Sacudió ligeramente la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. 20 años, dijo, más para sí mismo que para Marcus. 20 años llevando buscando a alguien como tú. Marcus no entendía lo que eso significaba. No entendía por qué los hombres trajeados se habían relajado ligeramente, apartando las manos de las armas a las que habían estado echando mano. No entendía por qué Torino lo miraba como si acabara de resolver un rompecabezas que lo había estado molestando durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu historia, Marcus Chen? ¿Cómo es que un hombre termina regalando su único abrigo al hijo de un extraño en la peor noche del invierno? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Marcus se dio cuenta de que no era solo curiosidad. Sin embargo, usar y Mimpar, se trataba de una entrevista. ¿Para qué trabajo? No podía imaginarlo. No tengo mucho que contar. Marcus respondió con sinceridad. Estuve en acogida hasta que cumplí la mayoría de edad. Desde entonces vivo por mi cuenta. Trabajo cuando encuentro algo. Intento mantenerme caliente. Intento alimentarme. Intento no meterme en líos. Intento pasar desapercibido. Torino añadió. Y Marcus empezó. Eso era exactamente así, pero nunca lo había dicho en voz alta. Sí, intentar pasar desapercibido,
Pero esta noche no has pasado desapercibido. Esta noche te has convertido en la persona más visible de esta calle. Torino señaló con un gesto la escena que les rodeaba. Mis hombres, mis coches, mi atención. Todo porque no has podido pasar de largo ante una niña que tenía frío. Marcus sintió cómo le subía el calor al pecho a pesar del aire helado. ¿Estás diciendo que no debería haberla ayudado? Oh, estoy diciendo que la mayoría de la gente habría seguido caminando, se habría dicho a sí misma que no era su problema, habría calculado el riesgo frente a la recompensa y habría decidido preservar su propia seguridad. Los ojos de Torino estaban ahora fijos, estudiando a Marcus como si fuera un espécimen bajo un microscopio. Pero tú no calculaste nada, ¿verdad? Solo viste a alguien que necesitaba ayuda y le ayudaste. Eso es lo que la gente debería hacer. Debería sí hacer. Torino negó con la cabeza. Muy rara vez, especialmente cuando no tienen nada que compartir. La niña se movió junto a Marcus y él bajó la mirada para verla, observando la conversación con esos ojos oscuros e inteligentes. No había dicho una palabra desde que llegó su padre, pero Marcus sabía que estaba escuchando cada sílaba, procesándolo todo con una comprensión adulta que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Marcus en voz baja. Antes de que ella pudiera responder, Torino habló. Isabela y ella no deberían estar aquí. Había algo en su tono que sugería que se trataba de un problema mucho mayor que una niña que se había alejado. Marcus percibió un atisbo de ira bajo su cuidadoso control. La sugerencia de que alguien iba a pagar caro por este error. Papá. Isabela habló por primera vez. Su voz era pequeña pero clara. Me dio su abrigo. El hombre amable me dio su abrigo cuando tenía miedo. La expresión de Torino se suavizó cuando miró a su hija, y Marcus vio algo que no esperaba. Vulnerabilidad. Un amor tan intenso que era casi doloroso de presenciar. No se trataba solo de un jefe del crimen cuya hija se había alejado. Se trataba de un padre cuyo mundo casi se había derrumbado. Lo sé, príncipe. Sé que lo hizo. Marcus sintió que algo cambiaba en el ambiente que los rodeaba. La tensión no había desaparecido, pero había cambiado de naturaleza. Era menos peligrosa, más incierta, como si Torino estuviera tratando de averiguar qué hacer ante una situación que nunca había vivido antes. ¿Trabajas?, preguntó Torino de repente. Cuando lo encuentro, soy lavaplatos en Romanos, en la Quinta Avenida, pero la semana pasada me recortaron las horas. ¿Habilidades? Marcus casi se rió ante lo absurdo de la pregunta. Nada especial. Sé lavar platos, limpiar cosas. Se me da bien trabajar con las manos, supongo. Solía ayudar a arreglar cosas en el refugio. Educación. Dejé el instituto. Tenía que trabajar. Torino asintió como si estuviera archivando cada dato, como si estuviera creando un perfil, aunque Marcus no podía imaginar para qué. ¿Familia? Nadie. Las palabras salieron con más dureza de la que Marcus pretendía. Hace mucho tiempo que no tengo a nadie. Nadie que te eche de menos si te pasa algo. Marcus sintió un hielo en las venas que no tenía nada que ver con el tiempo. ¿Me va a pasar algo? Torino lo estudió durante otro largo momento. Luego sacó su teléfono y hizo una llamada. Tony, trae el coche y pon a Aldo Reeves al teléfono. Dile que esta noche tiene una visita a domicilio. Marcus no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que no podía predecir ni controlar. Isabela seguía pegada a él, envuelta en el abrigo de su abuela, y de alguna manera eso le parecía lo único real en una situación que se había descontrolado por completo y escapaba a su comprensión. El jefe terminó la llamada y volvió a mirar a Marcus con esos ojos calculadores. Tienes que tomar una decisión, Marcus Chen. Pero primero, vas a subir a mi coche y entrar en calor antes de morir congelado delante de mi hija. Después, tendremos una conversación sobre tu futuro. Tu futuro. Marcus nunca había estado dentro de un coche tan caro. Los asientos de cuero estaban calefactados y calentaban su piel helada a través de su fino jersey. El interior olía a dinero y poder, todo madera pulida y cromo reluciente. Isabela se sentó a su lado, todavía con su abrigo puesto, con su pequeña mano descansando sobre su brazo como un ancla.
Torino se sentó frente a ellos, hablando en voz baja por teléfono en lo que Marcus supuso que era italiano. Su tono era agudo, autoritario. Alguien estaba recibiendo instrucciones que probablemente no eran sugerencias. Marcus captó fragmentos, nombres que no reconocía, lugares que no significaban nada para él, pero la ira que se escondía bajo la voz controlada era inconfundible. Cuando Torino terminó la llamada, el silencio en el coche se hizo pesado. El conductor circulaba por calles que Marcus apenas reconocía, dirigiéndose hacia una parte de la ciudad donde las casas tenían verjas y las entradas podían albergar 6 coches. Mi hija desapareció de su dormitorio esta noche, dijo Torino finalmente. La ventana del tercer piso estaba cerrada por dentro. Había 2 guardias apostados en el pasillo, cámaras de seguridad en todas las entradas. Marcus sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo es posible? Eso es lo que voy a averiguar. La voz de Torino transmitía una promesa de violencia. Pero Isabela es inteligente, demasiado inteligente para su propio bien a veces. Encuentra la manera de hacer cosas que deberían ser imposibles. Isabela miró a su padre con esos ojos oscuros. Los oía hablar del nuevo envío, de cómo iba a cambiarlo todo. Quería ver qué era tan importante. Así que bajaste 3 pisos por la hiedra en medio de una tormenta de nieve para espiar mi reunión de negocios. Ella asintió sin vergüenza ni disculpas. Marcus tenía que admirar ese tipo de valentía, aunque fuera una imprudencia increíble. Y luego te perdiste, continuó Torino. La reunión se trasladó. Seguí a los coches, pero iban demasiado rápido. Entonces no pude encontrar el camino de vuelta y mi teléfono se quedó sin batería. La voz de Isabela se hizo más débil. Tenía miedo, pero no quería llorar porque siempre dices que los Torino no lloran en público. Algo cruzó por el rostro de Vincent Torino, quizás dolor o arrepentimiento. Tienes 7 años, princesa. Puedes llorar cuando tienes miedo. El coche atravesó unas puertas de hierro que se abrieron sin que nadie pulsara ningún botón. La casa que había detrás era enorme, toda de piedra y con ventanas altas, el tipo de lugar que aparecía en las revistas sobre cómo vivían los ricos. Una cálida luz se derramaba por todas las ventanas, y Marcus podía ver figuras moviéndose en el interior. Gente esperando, preocupada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Le preguntó Torino a Marcus cuando se detuvieron frente a la puerta principal. Marcus tuvo que pensarlo. El tiempo se volvía fluido cuando tenías hambre. Ayer, creo, comí unas galletas saladas de la sala de descanso del trabajo. Torino apretó la mandíbula. Ayer. No es tan malo, estoy acostumbrado. Estás acostumbrado al hambre. Marcus no supo cómo responder a eso. Ya no era algo en lo que pensara. El hambre era solo otra condición de la existencia, como el frío o el cansancio, o el cálculo constante de dónde podía dormir a salvo. El coche se detuvo inmediatamente. Aparecieron hombres trajeados para abrir las puertas y examinar la zona con el fin de formar una barrera protectora entre el coche y la casa. Marcus nunca había visto una seguridad como esta fuera de las películas. No eran solo guardaespaldas, eran un ejército privado. Isabela salió primero, todavía envuelta en el abrigo de Marcus. Torino la siguió y luego le indicó a Marcus que se acercara. En el momento en que pisó el camino de entrada, Marcus se sintió completamente fuera de lugar. Sus zapatillas gastadas sobre la piedra inmaculada, su suéter desgastado contra el telón de fondo de una riqueza tan completa que parecía un mundo completamente diferente. Una mujer apareció en la puerta, hermosa, elegante, vestida con lo que Marcus supuso que era un vestido de noche que costaba más de lo que él había tenido nunca. Su rostro estaba tenso por la preocupación hasta que vio a Isabela. Entonces se relajó con alivio. Mia bambina, suspiró, corriendo hacia Isabela para abrazarla. La hemos buscado por todas partes, pensé. Se detuvo, fijándose en Marcus por primera vez. Se dio cuenta de que su hija llevaba el abrigo de un desconocido. Este es Marcus, dijo Torino, simplemente. Encontró a Isabela y le dio su abrigo. Los ojos de la mujer se agrandaron al procesar lo que eso significaba. Al ver el fino suéter de Marcus, su evidente frío, la forma en que se mantenía al margen de su mundo, le dijo algo rápidamente en italiano a su marido,
con la voz llena de emoción. Torino respondió en el mismo idioma, con un tono firme pero amable. Marcus captó lo que parecían ser palabras de tranquilidad, explicaciones. La expresión de la mujer pasó de la sospecha a otra cosa. Gratitud, tal vez, o incredulidad. María, este es Marcus Chen, dijo Torino en inglés. Marcus, mi esposa, María. Ella observó a Marcus con ojos inteligentes que le recordaron a los de Isabela. Luego dio un paso adelante e hizo algo completamente inesperado. Lo abrazó. Fue breve pero cálido, y Marcus se dio cuenta de que hacía años que nadie lo abrazaba. El gesto fue tan repentino, tan genuino, que sintió que se le cerraba la garganta. Gracias, susurró ella. Gracias por traerla a casa sana y salva. Antes de que Marcus pudiera responder, ella los estaba acompañando a todos al interior, hablando rápidamente con el personal doméstico que apareció de la nada. Instrucciones en italiano e inglés, comida que preparar, habitaciones que acondicionar, un médico al que llamar. El interior de la casa era aún más abrumador que el coche. Suelos de mármol, lámparas de cristal, obras de arte que Marcus sospechaba que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Pero no parecía frío ni estéril. Había fotos familiares por todas partes, dibujos de niños colgados junto a cuadros caros, juguetes esparcidos por las esquinas. Era un hogar, no solo un escaparate. Un hogar con suficiente dinero para resolver problemas que Marcus nunca había imaginado que se pudieran resolver. Isabela finalmente se quitó el abrigo y se lo devolvió con una ceremonia cuidadosa. Gracias por prestármelo, dijo formalmente, como si le hubieran enseñado buenos modales, incluso en circunstancias extraordinarias. Marcus cogió el abrigo, aún caliente por el calor de su cuerpo, y se lo volvió a poner. El peso familiar le hizo sentir como si volviera a casa. El doctor Reeves está aquí, anunció alguien desde la puerta. Entró un hombre mayor con un maletín médico negro, distinguido, con el pelo rizado, el tipo de médico que hacía visitas a domicilio a personas que podían permitirse recibir atención médica en su casa. Señor Torino, dijo con familiaridad, tengo entendido que tenemos un problema. 2 pacientes esta noche, doctor. Isabela estuvo más de 1 hora fuera, en medio de la tormenta, y Marcus le dio su único abrigo. Él se ha quedado sin la protección adecuada para el invierno. El doctor Reeves los miró a ambos. Su evaluación profesional tuvo en cuenta la mejora en el color de Isabela y los signos evidentes de exposición al frío de Marcus. Empecemos con la joven y luego nos ocuparemos de ti, hijo. Marcus empezó a protestar diciendo que estaba bien, que no necesitaba atención médica, que no podía permitirse lo que fuera a costar, pero María ya estaba guiando a Isabela hacia lo que parecía una sala de estar, y Torino puso una mano firme sobre el hombro de Marcus. Siéntate, le dijo simplemente. Deja que el médico te examine. No era una petición. Marcus se encontró en una silla más cómoda que cualquier cama en la que hubiera dormido durante el último año. Una chimenea crepitaba cerca, irradiando un calor auténtico en la habitación. El personal se movía silenciosamente en segundo plano, trayendo bebidas calientes, ajustando las luces, creando una atmósfera de cuidado y atención que parecía surrealista. Mientras el Dr. Reeves examinaba a Isabela, haciéndole preguntas amables sobre cómo se sentía y si le dolía algo, Torino se sentó frente a Marcus y lo estudió con esos ojos calculadores. Háblame de ti, dijo. La historia real, no el resumen que me diste en la calle. Marcus se movió incómodo. No hay mucho que contar. Todo el mundo tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? El calor de la habitación estaba adormeciendo a Marcus. O tal vez era el alivio de no tener que preocuparse por dónde dormiría esa noche, si estaría a salvo, si mañana tendría suficiente trabajo para comprar comida. Por primera vez en meses, sintió que bajaba la guardia. Mis padres murieron cuando yo tenía 5 años. Un accidente de coche. No tenía parientes que quisieran a un niño. Estuve en acogida hasta los 18 años. Luego superé la edad límite. Marcus se quedó mirando el fuego. Intenté que funcionara. Tuve un trabajo en un almacén durante un tiempo.
Compartía piso con otros 2 chicos. ¿Qué pasó? Uno de mis compañeros de piso fue arrestado por tráfico de drogas. El casero nos desalojó a todos. Perdí el trabajo porque no podía acudir con regularidad sin una dirección fija. Desde entonces vivo por mi cuenta. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Torino se quedó callado un momento. 3 años en la calle y aún así le das tu abrigo a la hija de un desconocido. Marcus lo miró. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar que se congelara? La mayoría de la gente lo habría hecho. La mayoría de la gente no es decente. No, Torino asintió. No lo son. El doctor Reeves terminó con Isabella, declarando que estaba sana, pero indicando a María que estuviera atenta a cualquier signo de síntomas de hipotermia retardada. Luego centró su atención en Marcus. El examen fue minucioso. Le tomó la temperatura, la presión arterial, le revisó los dedos de las manos y los pies en busca de congelación. Le preguntó cuándo había comido por última vez, cuánto tiempo llevaba pasando frío, si tenía algún problema de salud. Tienes suerte, concluyó Aldo Reeves. No hay daños permanentes, pero estabas a unos 20 minutos de sufrir una hipotermia grave. Tu temperatura corporal estaba bajando rápidamente. Marcus asintió sin sorpresa. Lo había notado. Sabía que las matemáticas no le favorecían. Te receto comida, calor y descanso, continuó el médico. Y lo de la comida lo digo en serio. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Marcus no lo recordaba. Como cuando puedo. Odelo Reeves miró a Torino con las cejas arqueadas. Vincent, este joven está gravemente desnutrido. Necesita una nutrición constante y supervisión médica durante al menos las próximas semanas. Ya lo tenía previsto, dijo Torino. Marcus sintió esa familiar oleada de pánico. No puedo pagar la atención médica. No tengo seguro. Ya está solucionado, dijo Torino con desdén. Doctor Reeves, gracias. Envíeme la factura. Después de que el médico se marchara, la casa recuperó su ritmo tranquilo. Isabella había subido a bañarse y a dormir. María había desaparecido para ver cómo estaban otros niños que Marcus no sabía que existían. El personal se había retirado a donde quiera que se retirara el personal en casas de este tamaño. Solo quedaban Marcus y Torino en la cálida sala de estar. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes cubiertas de libros y fotografías familiares. Tengo una propuesta que hacerte, dijo Torino finalmente. Marcus sintió que se le encogía el pecho. Había estado esperando este momento, la revelación de lo que Vincent Torino realmente quería a cambio de la atención médica, la calidez y la comida que probablemente se estaba preparando en alguna enorme cocina. ¿Qué tipo de propuesta? Del tipo que podría cambiar tu vida. Pero primero, necesito saber algo. Torino se inclinó hacia adelante. ¿Qué crees que hago para ganarme la vida? Marcus eligió cuidadosamente sus palabras. Creo que eres el tipo de hombre que hace desaparecer los problemas, que consigue cosas que otras personas no pueden conseguir. ¿A quién la gente paga por protección e influencia? Esa es una forma diplomática de decir que soy un criminal. Lo que digo es que tienes poder. Cómo lo uses no es asunto mío. Torino sonrió y no fue del todo agradable. En mi mundo, todo es asunto de alguien. Cada decisión, cada relación, cada momento de debilidad o fortaleza. Pero esta noche, al verte renunciar a tu única protección para salvar a mi hija, me di cuenta de algo. Marcus esperó. Me di cuenta de que todo el poder del mundo no significa mucho si no encuentras personas que valga la pena proteger. Personas en las que valga la pena confiar. Personas que hagan lo correcto incluso cuando les cueste todo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Marcus se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, mirando hacia la oscuridad, incapaz de ver dónde podría aterrizar. ¿Qué es exactamente lo que me ofreces? Un trabajo, un hogar, una familia si lo deseas. Los ojos de Torino nunca se apartaron del rostro de Marcus. Pero hay condiciones, reglas, expectativas, y una vez que entras, no hay vuelta atrás a la invisibilidad. Marcus pensó en las calles que le esperaban fuera, el frío, el hambre, el cálculo constante de la supervivencia que desgastaba el alma día a día.
Luego pensó en la pequeña mano de Isabela confiando en su brazo, en el abrazo inesperado de María, en sentarse en una habitación cálida donde a alguien le importaba si vivía o moría. ¿Qué tipo de trabajo? Torino sonrió, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. El tipo en el que proteges a personas que no pueden protegerse a sí mismas, en el que te aseguras de que niños como Isabela nunca tengan que tener miedo, en el que hacer lo correcto no es algo que haces a pesar de no tener nada, es algo que haces porque tienes todo para dar. Marcus miró al fuego, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero mientras piensas, te quedas aquí. María ya tiene una habitación preparada. No vas a volver a la calle esta noche. Como si la hubiera invocado su nombre, María apareció en la puerta con una bandeja de comida que olía de maravilla y parecía más de lo que Marcus había comido en una semana. Debes de estar hambriento, dijo simplemente, dejando la bandeja en una mesa junto a su silla. Marcus miró la bandeja de comida, luego los ojos amables de María y por último a Torino, que lo observaba con algo que podría haber sido esperanza. 3 horas antes había sido invisible, olvidado, muriéndose lentamente de frío en calles desiertas. Ahora estaba sentado en una mansión, con un futuro que nunca se había atrevido a imaginar, simplemente porque había hecho lo que le parecía correcto en un momento en el que todo iba mal. A veces, los actos de bondad más pequeños provocan los cambios más grandes. Marcus regaló su abrigo sin esperar nada a cambio, pero ganó todo lo que nunca había sabido que le faltaba. Eso es lo que tiene la verdadera generosidad. No calcula el coste, simplemente ve a alguien que necesita ayuda y le ayuda. ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Marcus?